Hola y bienvenidos a nuestro taller del 22 de julio de 2020 de permisos para el cultivo comercial de cannabis. Soy la oficial de información pública Janice Mackie, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. Tenemos mucho para hablar hoy. Escucharán presentaciones de las Juntas de Recursos Acuáticos, de Pesca y Vida Silvestre y de la Junta Impositiva de Franquicias. También hablará la División Calcannabis de Licencias de Cultivo, una división del Departamento de Alimentos y Agricultura, entre otras agencias estatales que les compartirán hoy información. Si tienen preguntas del contenido de alguna de las presentaciones, pueden enviarlas a askcannabis@wildlife.ca.gov. Nuevamente, askcannabis@wildlife.ca.gov. Se responderán las preguntas al final de la última presentación. Debido a las restricciones impuestas por el COVID-19, los presentadores se encuentran en diferentes ubicaciones y dependen de las conexiones a Internet locales, las cuales no siempre son tan estables como quisiéramos. Si por algún motivo dejan de oír a un presentador, por favor tengan paciencia. Daremos al presentador unos momentos para solucionarlo antes de seguir. Les agradecemos su comprensión. Por último, el taller de hoy será grabado hasta el final, exceptuando las preguntas enviadas. La grabación de la presentación estará disponible y será promocionada en las páginas web y redes sociales de Calcannabis, la Junta de Pesca y Vida Silvestre y las Juntas de Recursos Acuáticos en unas semanas. Es decir, que si se perdieron algo, podrían oírlo de nuevo. No olviden seguirnos, dar me gusta y suscribirse a nuestros canales. Nuevamente, gracias por venir. Comencemos. Hola, mi nombre es Alisa Santos y hoy daré un panorama general del proceso de licencias para cultivo de cannabis comercial del CDFA. Siguiente. Hoy tenemos 5.000 solicitudes aprobadas. Aquí ven una lista de los 10 condados principales y la cantidad de licencias otorgadas. Siguiente. De estas licencias, 29% son para un uso medicinal y un 71% para uso recreativo. Siguiente, por favor. Aquí ven un análisis de estas licencias por tamaño. El 64% en amarillo fueron licencias pequeñas. Aquí ven un gráfico mostrando los tipos de licencias otorgadas. La categoría 1 de luz combinada es la mayor, con 37%. Este tipo de licencia incluye la privación de luz. Siguiente. Este es un mapa de California, que muestra las licencias anuales otorgadas en púrpura y las licencias provisionales otorgadas en azul. Siguiente. Respecto de la estructura de la división de Calcannabis, esta está compuesta por la Oficina de Licencias, la Oficina de Cumplimiento y Aplicación y la Oficina Administrativa. Siguiente. Aquí el proceso anual de solicitud y revisión de licencias. El solicitante debe primero ingresar su solicitud y pagar la tarifa. Una vez recibida la solicitud, será verificada localmente. Se le envía un correo a las autoridades locales para confirmar el cumplimiento de las normativas. Una vez completado, la solicitud pasa a verificación administrativa. Luego a verificación científica, y una vez que es aprobada, se notifica al solicitante para abonar el costo de la licencia. La licencia debe estar abonada para que ésta sea expedida. Siguiente. La verificación local consiste en validar la dirección, para confirmar la dirección real a partir de tecnología de mapeo. También se encarga de transmitir consultas de cumplimiento, donde la jurisdicción local tendrá o 10 o 60 días para informar sobre el cumplimiento de las normativas del solicitante. Las respuestas son analizadas y determinarán el siguiente paso. Si recibimos una respuesta de cumplimiento o si la jurisdicción local no da respuesta en ese tiempo, la aplicación avanza a la verificación administrativa. Si recibimos una respuesta de incumplimiento, la solicitud queda detenida y puede ser denegada. Siguiente. Ahora, la verificación administrativa. Se verá la estructura del negocio provista en la solicitud, tales como documentación comercial. También analizaremos documentos sobre el derecho de ocupación, incluyendo títulos de propiedad y contratos de alquiler. La solicitud del propietario también será analizada, incluyendo sus antecedentes penales. Puede que en esta etapa alguna información esté en falta, y de ser así, tendrá 90 días para proveer esa información. Ya. Tras la verificación administrativa, sigue la verificación científica. Se analizará el cumplimiento de las normas CQA y el plan de cultivo. También verificamos la información sobre la adherencia al Plan Estatal de Protección de la Calidad de Agua, los acuerdos LSA e información sobre la fuente de agua.
Toda la información ingresada respecto del cumplimiento de la ley CQA y del LSA sirve para determinar si la licencia será o no provisional. Durante la verificación científica, habrá 90 días para resolver cualquier error en la documentación. Siguiente. Cuando la solicitud fue aprobada, el solicitante tiene 90 días para pagar el costo de la licencia y recibir su licencia de cultivo. Si la licencia no es pagada en ese momento, la solicitud queda descalificada. Quienes no hayan pagado el costo de la licencia no pueden cultivar o transportar el producto legalmente. Siguiente. Hablemos un minuto de CQA. CQA es la Ley de Calidad Ambiental de California. Calcannabis colabora con la jurisdicción local para confirmar que CQA sea cumplido. La jurisdicción local puede optar por una excepción del estatuto para las ordenanzas locales. La verificación incluye exenciones y listados por niveles, entre otros. Las exenciones ministeriales no son suficientes para la aprobación de una licencia estatal. Siguiente. Ahora hablemos de las licencias provisionales. Se necesitan los mismos documentos que las licencias anuales. El cumplimiento de la ley CQA se utiliza para determinar si la licencia será o no provisional. Para las licencias provisionales, se debe poder mostrar que el cumplimiento de la ley CQA está siendo procesado. Serán verificaciones locales para probar que está en proceso. Quiero mencionar aquí que existe una sola solicitud para la obtención de licencias de cultivo comercial de cannabis. Las licencias anuales usan esa misma solicitud. El CDFA determinará si la licencia será provisional o anual según su análisis. Siguiente. ¿Qué pasa si debes hacer cambios a tu licencia luego de que fuera emitida? Se hará a través de una enmienda. Hablemos de las enmiendas administrativas. Para solicitarlas, el responsable deberá enviar un correo electrónico a la dirección en pantalla. Por favor, incluya en el correo el número de licencia, cualquier documentación que apoye la enmienda y señale qué información debe ser enmendada. Estos correos solo deben contener solicitudes de enmiendas. Si tiene otras preguntas, envíe un correo a nuestra otra dirección, a calcannabis@cdfa.ca.gov. Siguiente. Las enmiendas científicas son un poco diferentes. Pueden ingresar enmiendas científicas a través del portal de licencias. Esto incluye modificaciones a las instalaciones de la licencia, el pase de una licencia provisional a una anual y solicitud de renovación de una licencia anual. Al ingresar al portal de licencias, ubique la licencia en la que desea realizar ciertos cambios y seleccione el enlace que dice Enmiendas. Esta captura es un ejemplo de lo que verán allí. Al pasar de una licencia provisional a una anual, siguiente, la fecha de vencimiento de la licencia existente no cambia. Este pasaje puede hacerse en cualquier momento y quien obtiene la licencia debe cumplir con los requerimientos, incluyendo la información respecto de CQA y LSA. La solicitud de cambio debe hacerse como una enmienda científica. Siguiente. Para renovar su licencia, deben ingresar al portal de licencias e ir a su listado de licencias. Ahí verán un enlace que lee Renovar licencia. Puede renovar su licencia hasta 60 días antes del vencimiento, que es cuando se activará este enlace. En nuestro sistema, la renovación de licencias está automatizada. Deberá seguir las instrucciones y pagar la tarifa correspondiente, y el sistema le otorgará su licencia. Siguiente. Al renovar su licencia provisional, también debe ingresar una enmienda científica. Deberá demostrar que está haciendo progreso respecto de cualquier problema o requerimiento pendiente. De no ingresar toda la información, estas licencias podrían estar sujetas a alguna acción. Siguiente. Para renovar licencias provisionales, ingrese una enmienda científica antes de su solicitud de renovación. Todos los costos de las licencias deberán estar pagados para el momento en que las licencias sean renovadas. Siguiente. Hablemos de seguimiento y ubicación. CCTT significa Seguimiento y Ubicación de Cannabis, California. Los cultivadores deben reportar. Deben reportar la disposición de plantas maduras e inmaduras, productos no manufacturados, transporte y desperdicios. Deberán utilizar UIDs para rastrear plantas y paquetes, los cuales serán provistos al titular de forma gratuita. Siguiente. Los titulares de la licencia, ya sea provisional o anual, deben usar el sistema CCTT
y deben cumplir con el entrenamiento antes de obtener acceso al sistema. Siguiente. Toda actividad, desde basura producida hasta plantas cultivadas y paquetes creados, debe ser reportada en sistema métrico dentro de los 3 días calendario. La Oficina de Cumplimiento y Aplicación de la CDFA revocará las licencias de aquellos que no cumplan con la normativa CCTT. Siguiente. El cumplimiento implica cumplir las normas y el plan de cultivo, usar contratos gestionados por los comisionados agrícolas, cumplir con múltiples inspecciones anuales, el uso de las notificaciones de incumplimiento e infracción y la posibilidad de que la licencia sea revocada. Siguiente. El área de ejecución se centra en lugares de cultivo sin licencia. Actúan a partir de recomendaciones de la policía local y otras agencias. Siguiente. Esto concluye mi presentación. En esta pantalla pueden ver mi contacto, toda la información de contacto. Pueden llamar, enviar un correo y seguirnos en redes. Gracias. Buenos días a todos. Soy Kyle Stoner. Soy científico especialista en medio ambiente, con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, y con el programa de cannabis en la región centro-norte. Estamos en el área de Sacramento, y hoy les presentaré información sobre los permisos para el cultivo de cannabis del departamento. Vamos. La misión del departamento es cuidar la flora y fauna diversa de California, y los hábitats de los que dependen tanto por su valor ecológico, como para el uso y disfrute del público. Una de las herramientas que el departamento usa para esto es el programa de alteración de lagos y lechos, sección 1602, Código de Pesca y Caza. Siguiente. Esa sección dice que las entidades deben notificar al CDFW antes de comenzar una actividad que pueda afectar sustancialmente al curso de cualquier río, arroyo o lago que pueda alterar o utilizar materiales del lecho de cualquier río, arroyo o lago, o depositar escombros, basura u otros materiales que tengan restos de pavimento, que pueda después acabar en un río, arroyo o lago. Siguiente. El código establece todo río, arroyo o lago, lo que incluye corrientes permanentes, las cuales fluyen todo el año, cursos de agua intermitentes, los cuales fluyen por temporada y están secos durante algunos periodos, y corrientes efímeras, que surgen solo a partir de precipitaciones. Siguiente. La razón por la que los cultivadores de cannabis deben ingresar documentación sobre la LSA, más allá de que tuvieran o no arroyos, es por el requerimiento del CDFA. Esto requiere que los solicitantes ingresen un acuerdo final de LSA o verificación por escrito de que ese acuerdo no es necesario. Siguiente. El departamento determina. Una vez que se ingresó la solicitud, el departamento dice si el acuerdo es necesario o no, a partir del proyecto, determinando si puede llegar a afectar gravemente los recursos de vida silvestre existentes. Siguiente. Ejemplos de las actividades que pueden requerir un acuerdo: la canalización de aguas, los embalses, los cruces de arroyos, la consolidación de orillas, la modificación de canales o de lechos de lagos, el manejo de vegetación y de canales. Para el cultivo de cannabis suele tratarse del cruce de arroyos para acceder a las áreas de cultivo. Siguiente. ¿Cómo consigo un acuerdo LSA o prueba de que no es necesario? Primero, visite nuestra página web del programa de cannabis. Allí tienen mucha información sobre los permisos, la restauración de áreas y recursos que los ayudarán a completar una solicitud de LSA. Comenzarán seleccionando el portal ePIMS de permisos online. Siguiente. Esta es nuestra página sobre permisos. Tiene mucha información y 2 enlaces al portal. Siguiente. Deberán registrarse como un usuario de ePIMS. Una vez que completen el registro, será revisado por nuestro personal y puede tomar hasta 72 horas en ser aprobado. Revisen su correo. Una vez que tengan su usuario ePIMS, pueden comenzar a completar la solicitud en nuestro sistema ePIMS. Algunas regiones del estado aún aceptan documentación física. Deberán usar ePIMS para la autocertificación. En breve profundizaré en eso, pero sepan que a partir del 1 de septiembre del 2020, todas las regiones requerirán el uso del sistema ePIMS. Siguiente.
Hay 3 caminos para lograr el proceso a través de EPIMS: autocertificación, acuerdo general y acuerdo estándar. Ahora hablaré de ellos. La autocertificación es una opción para proyectos de interior que dependen de aguas y cloacas municipales. Para la solicitud de autocertificación, deberá dar información de la ubicación de la propiedad, descripción del proyecto, fuentes de agua y mapas. Se ingresará la autocertificación para su aprobación y el departamento determinará si califica para esta, en cuyo caso recibirá un comprobante de que el acuerdo LSA no es necesario. O, si no califica, en cuyo caso deberá volver a comenzar y aplicar para un acuerdo LSA. La autocertificación no tiene costo. Siguiente. Este es un ejemplo de una notificación del sistema. Para la autocertificación responderán preguntas y el sistema los expulsará si no fuera elegible. Si ve esa notificación mientras lo hace, lo mejor es volver a comenzar y solicitar un acuerdo estándar o una solicitud de acuerdo general. Esto no es un error, es solo cómo funciona el sistema. Siguiente. El acuerdo general es un acuerdo prescripto que solo sirve para cruces de arroyos o canalizaciones de aguas en arroyos o lagos sin peces de aleta. Se encuentra prescripto y está exento de la ley CQA. Ustedes deben seguir los términos y condiciones del acuerdo y tiene una duración de 5 años. Siguiente. Para el acuerdo general, al ser un permiso prescripto, debe ingresar esta información desde el comienzo: ubicación del proyecto, descripción, fuente de agua, análisis de recursos biológicos realizado por un profesional, planes de diseño e ingeniería en caso de aplicar y diagramas de propiedades. Deberá pagar una tarifa que varía según el costo del proyecto. Siguiente, por favor. El camino más común es el acuerdo estándar. Este es el acuerdo que todo proyecto en California debe obtener respecto de las normativas LSA. Este se basa en las especificidades del proyecto y del lugar. El solicitante debe trabajar con el CDFW para evitar o minimizar el impacto del proyecto. Al igual que con las otras opciones, deberá ingresar la descripción del proyecto, incluyendo ubicación, fuentes de agua y sus ubicaciones y mapas. Siguiente. Una vez ingresada la solicitud para el acuerdo estándar, el CDFW revisará esta información. Quizás solicitemos datos adicionales si consideramos que la solicitud está incompleta. Podríamos solicitar una visita del sitio para ver el proyecto. Y si el departamento determina que usted necesita un permiso, un acuerdo LSA, deberá cumplir con la ley CQA antes de que podamos otorgar el acuerdo final. Las tarifas varían según el proyecto y pueden acceder a ellas en línea. Siguiente. Algunos retrasos comunes para que se organicen. Permitan tiempo suficiente. El departamento tiene un plazo de 90 días para revisar y enviar un borrador del acuerdo para que ustedes lo revisen. Y hay luego otros plazos en relación con la firma de este y con el cumplimiento de la ley CQA. Ténganlo en cuenta. Trabajen con la oficina regional del área de su proyecto directamente para asegurarse de que su solicitud está completa y que no falta nada. Y revisen las opciones de permisos en línea antes de comenzar, para comenzar en el camino correcto y no perdiendo el tiempo, en un camino que no es el correcto para su proyecto. Esto es importante. Provean información detallada. Identifiquen todas las actividades de su proyecto. Esto incluye a las actividades fuera de un río, lago o arroyo. Queremos saber sobre sus actividades de cultivo, pero también sobre cómo accederán al sitio, cualquier cobertizo o cruce de arroyo que haya camino al lugar, y todo lo que tenga que ver con el proyecto en general. No hay tal cosa como demasiada información. Siguiente, por favor. Tenga acceso a su cuenta de EPIMS. Si trabaja con un consultor, asegúrese de tener acceso a ella. Y si el consultor trabaja para usted, asegúrese de que su correo esté asociado con la cuenta para recibir la información que el sistema envía automáticamente. Abone las tarifas correctas. EPIMS lo ayudará calculando las tarifas automáticamente, pero igual revise el listado de tarifas en línea para confirmar la tarifa. Si ingresa la tarifa incorrecta,
Ni siquiera será asignada para verificación científica, hasta que no sea corregida, y significará un retraso. Si está sujeto a tarifas de reparación, asegúrese de ingresar en su proyecto si está limpiando un sitio ya usado antes de hacer un nuevo proyecto. Siguiente. El departamento está obligado a cumplir con la ley CQA, en caso de otorgar un acuerdo estándar. En la mayoría de las situaciones relacionadas con el cannabis, el condado será la agencia que lo haga cumplir, pero el departamento puede tomar este rol. Esto es solo un comentario, una pieza más de esto. Siguiente. Además de CQA, el departamento aplicará la ley de especies en peligro de extinción. Si las actividades de cultivo afectan a una especie amenazada o en peligro de extinción, necesitarán de un permiso CESA adicional. Siguiente. Esta es una lista de otras secciones que aplican a distintas actividades, incluyendo el cannabis. No las analizaré ahora, pero muestran cómo sí hay muchas normas y regulaciones. Es importante que estén en contacto con el departamento para asegurarse de cumplir con ellas. Siguiente. Hay distintas multas para violaciones del Código de Pesca y Caza en relación con el cultivo de cannabis. El desvío, la obstrucción o uso sustancial de un río es una violación 1602 e implica una multa de entre $8.000 y $10.000 por día. Por contaminación del agua, de $20.000 a $40.000 por día. Cumplan con las normas. Siguiente. Luego de obtener el permiso, cumplir con las normas implica siempre tener una copia de su acuerdo LSA o de la carta que dice que no es necesario en el recinto. El CDFW puede solicitar una inspección del sitio. Puede ser necesario un nuevo acuerdo si sus actividades cambian. De nuevo, creo que eso se trata de mantenerse en contacto con el personal de permisos local para confirmar si lo precisa o no según los cambios de su proyecto. Asegúrese de que el trabajo suceda de acuerdo a su permiso y contacte al CDFW si algo no está claro. Si tienen empleados trabajando en el lugar bajo ese permiso, asegúrense de que conozcan los alcances de ese permiso, ya que el cumplimiento es responsabilidad de quien lo obtuvo. Y algo que le decimos a todos, mantengan un lugar limpio. Siguiente. Queremos evitar escenas como estas. Estos son algunos casos extremos de basura y desechos dejados en zonas cercanas a ríos o arroyos. Siguiente, por favor. Comiencen con el proceso y trabajen con su oficina más cercana. No solo queremos ayudarlos a proteger nuestra flora y fauna, sino también su inversión. Siguiente. Estos son los datos de contacto de cada oficina regional. Pausemos aquí un minuto por si quieren capturar la pantalla. Trabajen codo a codo con esta gente para cumplir las normas. Y eso es todo. Gracias. Gracias. Mi nombre es Mike Irvins, de la Junta Estatal para el Control de los Recursos del Agua, División de Calidad del Agua. Junto con mi colega Jonathan Pham, de la División de Derechos de Agua, presentaremos la relación de la Junta Estatal con el proceso de permisos para el cultivo del cannabis. Como guía de la presentación de hoy, comenzaremos con una descripción de la estructura de la Junta. Hablaremos también de los documentos que guían nuestro accionar, la política y la orden general del cultivo del cannabis y cómo estos los afectan a ustedes respecto de sus permisos. Ahí daré la palabra a Jonathan para hablar de esos requerimientos, del portal de solicitud y de otros recursos adicionales. Como mencioné, soy parte de la Junta de Recursos del Agua, División de Calidad del Agua, y mi colega es parte de la División de Derechos de Agua. Ambas se encuentran en Sacramento, en la oficina principal, al igual que nuestra oficina de cumplimiento y aplicación. También tenemos 9 juntas de control regionales ubicadas a lo largo del estado. Algunas de estas juntas regionales se han unido para formar unidades regionales de cannabis, como la unidad de cannabis de la costa sur o la unidad de cannabis del este de California. Estas unidades regionales están disponibles para ayudarlos. Estas son las entidades que otorgan sus permisos de cultivo de cannabis o avisos de aplicabilidad.
Su personal también determina el cumplimiento y en ocasiones ejecuta acciones para su cumplimiento, pero también están disponibles para asistirlos en asuntos técnicos. Los componentes principales bajo los cuales opera la estructura que regula el cannabis en la Junta de Recursos de Agua involucran una serie de documentos o programas. La política del cannabis, la Orden General del Cultivo del Cannabis y el Programa de Registro de Sistemas de Irrigación Pequeños para el Cannabis, conocido como SIUR. La política del cannabis describe la estructura de las juntas de agua y la relación con las otras agencias que regulan el cultivo del cannabis. También establece parámetros sobre la calidad del agua y de los flujos de agua al interior, y otros requerimientos necesarios en los permisos. Esta política puede ser actualizada y ha sido actualizada ya una vez. Esta imagen muestra cómo este programa de cultivo del cannabis se relaciona con las licencias de cultivo de Cal Cannabis. A la izquierda de la imagen se encuentra el programa regulador de la descarga de desechos, el cual es regulado por la División de Calidad del Agua y por las juntas de control regionales. A la derecha, el programa de registro de sistemas de irrigación pequeños, implementado por la División de Derechos de Agua. Ambos son obligatorios. Deberán ir a la Junta Estatal de Recursos de Agua para obtener un documento que presentar a Cal Cannabis, probando que poseen los permisos que necesitan o probando que no necesitan los permisos que ofrecemos antes de poder recibir su licencia de cultivo de Cal Cannabis. Ahondando en el documento de la política de cannabis en sí, la sección principal del documento ilustra cómo estos programas se relacionan con otros programas que regulan el cultivo de cannabis y explica cómo se aplican nuestras políticas. La información principal de esta política está incluida en el anexo A. Esto es, los requerimientos de estos permisos y lo que está prohibido en relación con estos cultivos y los requerimientos respecto del desvío de agua. Hacia el final del anexo A, en las secciones 5 y 6, encontrarán algunos documentos y guías que les serán útiles para aplicar. Aquí quiero enfatizar por qué tenemos estos programas y por qué requerimos cobertura para el cultivo de cannabis. Queremos prevenir actividades que puedan dañar la fauna silvestre y sus hábitats naturales. Estas actividades incluyen la ampliación del terreno ilegal y el desvío ilegal de aguas, almacenamiento de combustibles, fertilizantes o pesticidas inadecuados, y la tala rasa de árboles, todos hechos que queremos prevenir. La Orden General del Cultivo de Cannabis es el programa estatal para proteger la calidad del agua. El número de orden es WQ 20190001 DWQ. Y este número se actualizó cuando la política fue actualizada. Como mencioné, esto es implementado por la División de Calidad de Agua, junto con las juntas regionales, y esto es una cobertura necesaria para obtener la licencia de Cal Cannabis del CDFA. Puede que lo hayan oído como el permiso de calidad de agua o el programa de protección de calidad del agua por otras agencias. Si oyeron eso, seguro se referían a la Orden General de Cultivo del Cannabis y el aviso de aplicabilidad que recibirán luego de aplicar. La cobertura de la Orden General de Cultivo del Cannabis está dividida en dos facetas. La primera es la que aparece aquí respecto del tamaño del área involucrada. El nivel 1 aplicará a un área de más de 2.000 pies cuadrados, pero menos de un acre. Si el área impactada es igual o mayor a un acre, será del nivel 2. El área impactada incluye no solo el área de cultivo, sino todas las áreas asociadas con desarrollar o transformar terrenos para actividades en relación con el cultivo del cannabis.
Esto puede incluir áreas donde se haya modificado el terreno, donde se almacenan fertilizantes, donde la flora natural haya cambiado y en algunos casos las rutas de acceso. Esto es así, ya que en los casos de caminos construidos y mantenidos según la Guía de Caminos Rurales, de Ranchos y de Bosques, estos no serán considerados un área impactada respecto de su registro bajo la Orden General del Cannabis. Y quiero enfatizar que el área impactada siempre es más grande que el área de cultivo. La otra faceta de la Orden General trata de determinar los riesgos. Bajo riesgo implica que el área impactada no está ubicada sobre una pendiente de más de 30% y que cumple con los requerimientos en caso de problemas de ribera. Hablaremos más de eso en un momento. Riesgo moderado se nombra a los lugares impactados cuya pendiente sea de entre 30 y 50%. Deben cumplir con los requerimientos para los problemas de ribera de la categoría riesgo moderado. La categoría de alto riesgo se aplica a los lugares que no cumplen los requerimientos en casos problemas en las riberas. Estos problemas en la ribera son similares a los cauces de agua mencionados en la presentación de caza y pesca respecto de los cauces de agua perennes, intermitentes y efímeros. Según la clase, los requerimientos serán más exigentes. Para cursos de agua perennes, la distancia será de 150 pies. Y a medida que bajamos por la tabla, se requerirán distancias más breves para los cuerpos de agua artificiales. Vean las definiciones de los cuerpos de agua en el anexo A mencionado y trabajen con un profesional calificado o busquen asistencia técnica de su junta regional si tuvieran preguntas de esto. También ofrecemos exenciones de interior condicionales para aquellos sitios que califiquen. Estas son para lugares con techos permanentes y con pisos permanentes relativamente impermeables. Es decir, que esto no incluye las casas de arcos cubiertos con pisos de tierra y otras estructuras similares. Además de que las actividades deban suceder en interiores, deberán deshacerse del agua en una cloaca que acepte aguas residuales del cultivo de cannabis, o almacenar el agua residual y coordinar su eliminación. También deberán cumplir con los requerimientos en el anexo A de la política del cannabis y obtener un derecho de agua válido para aplicar a esta exención. También hay una opción de exención de exterior condicional y aplica a cultivos pequeños, con menos de 2.000 pies de área impactada. La zona de cultivo debe estar unificada en una sola área. Hay un límite máximo de pendiente de 20% para aplicar a esta exención y deberán cumplir con lo indicado en el anexo A y obtener un derecho de agua válido. Las tarifas de la Orden General del Cultivo de Cannabis va desde los $600 para el nivel 1 de bajo riesgo hasta $8.000 para el nivel 2 alto riesgo. En términos generales, un nivel más alto y un riesgo más alto implicará pagar una tarifa más alta por implicar una mayor amenaza a la calidad del agua y requerir mayor supervisión. Consecuentemente, las exenciones darán lugar a tarifas más bajas para registrarse con nosotros. Luego de aplicar, utilice el aviso de recibo y la Orden General de Cultivo de Cannabis para más información sobre el pago electrónico y los requerimientos de acuerdo al riesgo y categoría. El listado completo de tarifas está disponible en la página web waterboards.ca.gov/cannabis. Con la misma lógica que el listado de tarifas, hay diferentes requerimientos para los reportes técnicos, de acuerdo al riesgo y categoría. Todos los inscriptos de nivel 1 y nivel 2
deberán entregar un plan de manejo del sitio al aplicar. Quienes estén inscriptos en la categoría de riesgo moderado también deberán presentar un plan por la erosión de suelos y terrenos. Los inscriptos de alto riesgo deberán presentar un plan de estabilización del área impactada. Para los inscriptos de nivel 2 con un área de cultivo mayor a 1 acre, sepan que esto es diferente al área de impacto. Deberán presentar un plan de manejo de nitrógeno. Las instrucciones sobre cómo presentar esto estarán incluidas en su aviso de recibo. Los inscriptos de nivel 1 y 2 también deberán presentar un reporte de monitoreo anual. Si recibieron el aviso de aplicabilidad, deberán presentar el reporte de monitoreo anual, aún incluso si las plantas no están plantadas. Esto se debe a que hay otras actividades, además del cultivo, que pueden impactar la calidad del agua. Este reporte de monitoreo anual se presenta de la misma página que su solicitud. Ahora hablaremos más sobre esta página. El reporte anual debe entregarse antes del 1 de marzo, tras el año calendario que debió ser monitoreado. El reporte anual de monitoreo confirmará su cumplimiento de la orden general y le hará preguntas sobre el estado de sus instalaciones, mantenimiento o el monitoreo de eliminación del agua de lluvia. Averigüen cuáles son sus requerimientos de monitoreo a la hora de inscribirse para poder juntar esta información. El reporte de monitoreo le hará las preguntas que usted responderá a partir de su inscripción, así que será útil en ese sentido. Para quienes se hayan registrado y deseen desuscribirse, deberán ingresar una solicitud de orden de cannabis usando el mismo portal que mencioné hace un momento. Nivel 1 y 2, quienes deseen terminar su suscripción, también deberán presentar un reporte final de monitoreo. Esta es una opción de la encuesta de reporte anual de monitoreo. Aquí ven algunos de los útiles recursos incluidos en nuestra documentación. Por ejemplo, el anexo B tiene guías sobre el programa de monitoreo e informes. El anexo C de la orden general tiene guías sobre el aviso de finalización. Y el anexo D tiene otras guías y reportes técnicos para ayudarlo a presentar sus reportes. Y ahora, mi colega Jonathan Pham, de la División de Derechos de Agua. Buenos días, mi nombre es Jonathan Pham. Soy un científico ambientalista de la Unidad de Registro de Cannabis en la División de Derecho de Aguas. Presentaré la información sobre los derechos de agua de la presentación de la Junta Estatal de Recursos de Agua. Su primera pregunta debe ser, ¿necesito un derecho de agua? Aquí tenemos un diagrama respondiendo a esa pregunta, basado en el origen de su agua. Yendo de la izquierda a la derecha de este diagrama, si están desviando agua de superficie, necesitarán o un certificado de uso de sistemas de irrigación pequeños, o SIUR, u otro derecho de agua válido. Este programa surge para que quienes cultiven cannabis comercialmente puedan obtener derechos de agua de forma veloz. Otros derechos de agua válidos refieren derechos de apropiación o derechos anteriores a 1914. Ambos deben nombrar la irrigación como un uso beneficial, además de establecer el almacenamiento a largo plazo. A la derecha del diagrama tenemos las fuentes de agua exentas de los derechos de agua. La primera es un manantial totalmente autónomo, es decir, manantiales que no salen de su propiedad. Son muy poco comunes, pero si creen que tienen uno, contáctense con nosotros y les explicaremos qué deben hacer. Otras fuentes exentas incluyen los pozos de agua subterránea, los suministros de agua como los distritos de irrigación y las cuencas de agua de lluvia. Más allá de su fuente de agua, igual deberán presentar documentos respecto de esto acá al cannabis. Esto puede ser un derecho de agua o un documento de exención obtenido a través del portal de la Junta de Recursos de Agua. Siguiente. Bien, ¿qué tipo de derecho necesitan? El SIUR sirve solo para el cultivo comercial de cannabis, es decir que, para vender, comerciar o permutar, necesitarán el SIUR. Pueden usar otros derechos de agua, en caso de irrigación, si hay espacio de almacenamiento para cubrir el periodo de tolerancia. Hablaré más de eso en unos momentos. Para uso personal, si tienen 6 plantas o menos, pueden usar el registro
para uso doméstico o SDU. Esto también cubre el uso de agua en su residencia. Siguiente, por favor. Hay algunas condiciones. Deben cumplir con las condiciones generales, las condiciones del CDFW y las de la política de cannabis. Esto permite un máximo de 6.6 acrepiés de desvío por año y una tasa máxima de desvío inmediato de no más de 10 galones por minuto. Observamos que la mayoría de las granjas solicitan desvíos mucho menores a 6.6 acrepiés. Siguiente. Deben pagar una tarifa de $750 para registrarse y una tarifa anual del mismo monto. Esto permite desviar aguas al área de abastecimiento durante la temporada de lluvias, del 1 de noviembre al 31 de marzo. Por el otro lado, esto impone un periodo de tolerancia en el cual no se permiten desvíos, el cual va desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre. Esto podría durar más según datos obtenidos de los caudales. Siguiente, por favor. Durante la temporada de desvío pueden consultar si el desvío está permitido según su ubicación. En la página principal de Derechos del Agua para el Cannabis hay un enlace para la herramienta de medición en línea. Esta herramienta puede ser usada durante la temporada de desvío para determinar si el caudal de agua es suficiente para poder desviarlo. El motivo principal del periodo de tolerancia es para que haya desvíos en momentos de mucho caudal y almacenamiento en periodos de poco caudal, que coincide con la temporada de cultivo. Siguiente. Sin embargo, hay limitaciones. No se otorgarán derechos de agua para desviar arroyos totalmente apropiados, es decir, en los que no hay agua que pueda ser desviada a otros tenedores de derechos de agua. Tampoco para ríos salvajes y panorámicos, que puedan estar protegidos a nivel federal o estatal, y para áreas de estudio del caudal de flujo del CDFW. Siguiente. Aquí tenemos los embalses. El año pasado se actualizó la política para permitir embalses, ya que antes estaban prohibidos. Los embalses son lagunas que combinan flujos de superficie. Están permitidos si existieran desde antes del 1 de octubre de 2016. Si estuvieran en el área A.B 2121 de la política de la costa norte, el embalse debe ser anterior al 19 de julio de 2006, para arroyos de clase 1 o 2, o 1 de octubre de 2016 para arroyos de clase 3. Siguiente. Además, la Junta Estatal y el CDFW deberán llegar a la determinación de que remover la laguna sería peor para el medio ambiente que continuar desviando el agua hacia el embalse. Hay tarifas adicionales para los embalses, a diferencia del SIUR regular. Deberán pagar una tarifa adicional de $4.000, llevando el coste inicial a $4.750, y la tarifa anual aumentará $250, dando un total de $1.000 por año. Siguiente. Ahora hablaremos del portal y el proceso de aplicación en línea. Siguiente. Ingresando el enlace que ven ahora en pantalla, llegarán a la pantalla de inicio de sesión de este portal. Pueden crear una cuenta nueva usando un correo electrónico válido y solicitar su permiso de la Junta de Recursos de Agua. Esto incluye la inscripción en la Orden General de Calidad de Agua, así como la aplicación al SIUR en la División de Derechos de Agua. Siguiente. Aquí ven un diagrama describiendo el proceso. Primero, el solicitante crea una cuenta y responde preguntas respecto de la calidad y derechos de agua. Luego de ingresar la solicitud, se confirmará la recepción de esta, tanto para el permiso de la División de Calidad de Agua como para el permiso de la División de Derechos de Agua. Estos tendrán tarifas específicas o avisos de exenciones. Una vez que se reciba el pago, se revisará la solicitud y el solicitante será contactado si se necesita más información. Cuando toda la información estuviera completa, el solicitante recibirá el aviso de aplicabilidad o NOA de la División de Calidad de Agua, o, si no, el SIUR de la División de Derechos de Agua. Es importante notar que si bien tanto las solicitudes de calidad de agua y de derechos de agua están en la misma página, estas serán revisadas por personas distintas. Siguiente. A modo de referencia, aquí vemos la distribución de los permisos. Del lado izquierdo tenemos los de calidad de agua y del lado derecho, derechos de agua. Para calidad de agua, verán que los puntos verdes representan cultivos de exterior y los de amarillo, los de interior. Están distribuidos en todo el estado, con los cultivos de exterior concentrados en la costa norte. Para derechos de agua, verán que están concentrados mayormente en la costa norte, donde están la mayoría de los desvíos de agua para el cannabis. A medida que vamos hacia el sur, se concentran más en torno a pozos. Siguiente.
Nuestros permisos no dependen de ninguna otra agencia y pueden solicitarlos hoy. En algunos casos, si utilizarán fuentes de agua exentas, pueden obtener sus documentos en menos de 20 minutos. Además, esos son nuestros perfiles de redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Siguiente. Aquí pueden ver nuestros datos de contacto. Primero, derechos de agua. Si tienen preguntas de proceso de SURE, pueden contactarse con la unidad de registro de cannabis. Abajo tenemos los datos de la División de Calidad de Agua. Si tienen preguntas sobre la notificación de aplicabilidad o sobre la orden general, pueden contactarse con ellos. Dejaré esta pantalla un momento por si quieren tomarles una foto. Siguiente. Aquí tienen algunos enlaces importantes. El primero es a nuestro portal en línea. El segundo es la guía de caminos rurales, de ranchos y de bosques. Recuerden que si sus caminos están diseñados y son mantenidos cumpliendo con las normas de la guía de caminos rurales, no serán considerados área impactada. Luego, más información sobre la orden general y sobre el documento A, otros datos generales. Y con eso finaliza mi presentación de derechos de agua. Gracias. Soy Laila Fedler de la Junta Impositiva de Franquicias de California. Hoy hablaremos de hacer negocios en la industria del cannabis. Hoy estamos aquí porque recibimos muchas llamadas de individuos que quieren poner su negocio y quieren saber cómo registrarse con la Junta Impositiva de Franquicias. En los casos de las otras agencias, sí deben registrarse, pero para la Junta Impositiva de Franquicias, nosotros recibimos nuestra información directamente desde la fuente. Si se registraron u obtuvieron una licencia en su ciudad o condado, recibiremos esa información de ellos. Si crearon una empresa o sociedad de responsabilidad limitada, recibiremos esa información de la Secretaría del Estado. Siguiente, por favor. Respecto de los impuestos en la industria del cannabis, estos pueden ser confusos. Lo más importante es que a nivel federal, la sección 280E del código IRC es una disposición que limitará la cantidad posible de deducciones de una empresa que esté haciendo negocios en la industria del cannabis. Limitará sus deducciones. Hasta el 1 de enero del 2020 había una diferencia en las leyes de California respecto de las corporaciones y aquellas empresas que tributaban sobre el impuesto a la renta. Desde el 1 de enero, la sección 280E del IRC ya no aplica en California cuando tributan sobre el impuesto a la renta. Hay un límite de tiempo en el cual esta ley está en efecto. Se extiende hasta el 1 de enero de 2025. A eso se le suele llamar atardecer. Cuando los legisladores estatales hacen muchos cambios, suelen aprobar la ley por un periodo limitado de tiempo, solo para confirmar que ésta funciona como lo habían planeado. Entonces, la sección 280E no aplica ya para propósitos individuales, pero sí se solicitó a la Junta Impositiva de Franquicias que recolectaran información sobre los efectos de este cambio. Es decir, que si tributan sobre el impuesto a la renta o si, como corporación, recibieron dinero por las deducciones de parte de una entidad que tributa sobre ese impuesto, este año tendrán un nuevo formulario que deberán completar para informar sobre lo que declaran respecto de la industria del cannabis. Esto aplicará también a otras áreas debido a otra disposición que requiere que todos los créditos y deducciones nuevas sean reportados e informados a los legisladores. Siguiente. Como decía, el aspecto impositivo puede ser muy complejo. Lo primero que deben hacer es decidir cómo querrán hacer negocios. En California, su negocio puede tener distintas estructuras. Puede ser una propiedad exclusiva, puede ser una asociación limitada, puede ser una corporación y hasta una sociedad de responsabilidad limitada. Cada uno de estos negocios tiene distintos tipos de reglas que deben aplicarse sobre cómo deberán tributar, cuándo deben pagar impuestos y a veces
qué deducciones están permitidas. Ese es el primer paso que querrán tomar, pues determinará quién será el solicitante. Lo que vienen oyendo de las otras agencias estatales es que hay una tarifa de solicitud. Me gusta hacer una analogía, como si una entidad legal, como una corporación o una SRL, diera a luz a un niño de 18 años. Cuando aplican como una corporación o una SRL, el solicitante es ese niño de 18 años, no ustedes. Cuando son el único propietario, ustedes son el negocio. No están separados, así que ustedes son los solicitantes en los casos de propiedad única y en las asociaciones. Ahí también puede aplicar. Pueden hacer negocios con ánimo de lucro o sin fines de lucro. Todo depende de cómo quieran estructurar el negocio a la hora en que lo estén formando con la Secretaría de Estado, con o sin fines de lucro. De nuevo, cada estructura tiene sus reglas. Para que sepan, California no otorga exenciones impositivas para nadie que esté haciendo negocios en la industria del cannabis. Esto es por estar atados a las secciones del Código Federal y por el hecho de que federalmente es aún una actividad ilegal. Es una gran limitación. Siguiente, por favor. Ofrecemos nuestra publicación 1123, que les dará simples explicaciones sobre las diferentes formas que pueden hacer negocios y los requerimientos para tributar y pagar sus impuestos. Por ejemplo, un único propietario. Eres solo un individuo, solo reportarás los ingresos según la tabla C si eres un negocio, o según la tabla F si eres un granjero. Con eso pagarán la tasa incremental impositiva para un individuo sobre cualquier ganancia que tuvieran. Si forman una corporación o una SRL, estarán formando una entidad legal aparte con sus propias obligaciones impositivas. California siempre requerirá que las corporaciones declaren sus impuestos con el formulario 100 o con el formulario 100S si eligieron tributar bajo el subcapítulo S. Las SRL también deberán declarar sus impuestos. A nivel federal, una SRL de un solo miembro puede estar exenta, pero bajo la ley de California, una SRL de un solo miembro igual debe declarar sus impuestos con el formulario 568. Tendrá un impuesto anual de $800 y si tienen ventas de más de $250,000, habrá una tarifa por SRL. Esa tarifa será gradual, es decir, que entre $250,000 y $500,000 la tarifa será de $900. Más de $500,000 salta a $2.500. 1.000.000 serán $6.000. 5 millones serán $11.790. Cuando deban declarar y pagar sus impuestos, también dependerá de su estructura legal. Las sociedades de responsabilidad limitada, o SRL, su impuesto anual, los $800, debe ser pagado hasta el día 15 del cuarto mes desde el comienzo de su año. En general, las SRL deberán operar en torno a un año calendario, por lo que todos los años, a excepción del primero, eso será en general el 15 de abril, el día 15 del cuarto mes. Cuando constituyen una entidad, ese año correrá a partir de esa constitución. Por ejemplo, hoy estamos en julio. Si hoy constituyeran una entidad, julio, agosto, septiembre, octubre, los $800 deberían estar pagos para el 15 de octubre, para una entidad constituida hoy como una SRL. Las SRL pueden elegir tributar como una corporación a través de un formulario de elección federal, o pueden elegir tributar bajo el subcapítulo S. Si eligen eso,
entonces ingresarán la corporación tributará frente al Estado de California a través del formulario 100 o 100S y pagarán el impuesto sobre la renta a partir de las tasas de ingresos para ese tipo de actividad. California exime a las corporaciones de pagar el impuesto el primer año, es decir, que no pagan el primer año a menos que hayan tenido ganancias. Las corporaciones pagan, una corporación C, un impuesto sobre la renta de 8.4%, es decir, que si no tienen ganancias el primer año, no pagarán el impuesto. Todos los años siguientes, si ese 8.4 da menos de $800, redondearán hasta $800 y deberán pagar eso. Una corporación S paga un impuesto sobre la renta del 1.5%. Al igual que antes, si no tienen ganancias el primer año, no deberán pagar impuestos. Todos los años siguientes revisarán sus ingresos netos, lo multiplicarán por 1.5 y si ese total es mayor a 500, ese será su total a pagar. Si es menos de 800, deberán pagar $800. Si piensan comenzar en esta industria este año, les recomendaría que esperen un poco. El gobernador acaba de firmar una ley que eximiría a las SRL de pagar el impuesto anual el primer año, pero esa ley entrará en efecto en 2021. Es decir, que si la constituyen hoy, deberán pagar $800 este año, más allá de que hagan o no negocios, más allá de que tengan o no ganancias. Si esperan hasta enero de 2021, no deberán pagar el impuesto anual ese primer año. No así este año. Si ya formaron una entidad y creen que no harán negocios, pueden cerrarla dentro de los 12 meses de haberla constituido, con la Secretaría de Estado, y no adeudar el impuesto, siempre que no hubieran conducido negocios en ese tiempo. Si ya han pasado más de 12 meses desde que constituyeron esa entidad y quieren cerrarla, pueden hacerlo. El 1 de enero de 2019 entró en efecto una ley que permite a la Junta Impositiva de Franquicias eliminar intereses y penalidades de impuestos para entidades con más de 12 meses que no hayan conducido negocios o que hayan dejado de hacerlo y no tengan bienes a su nombre. Eso es lo que llamamos disolución administrativa voluntaria. Las organizaciones sin fines de lucro pueden calificar para esto, la disolución administrativa voluntaria, y si creen que pueden calificar para la eliminación de penalidades, deben llenar el formulario 3502. Si se trata de una corporación con fines de lucro, deben llenar el formulario 3715. Y si se trata de una SRL, será el formulario 3716. Siguiente. Tiene recursos disponibles en la página web de la Junta Impositiva de Franquicias, ftb.ca.gov, diseñada para quienes operen dentro de la industria del cannabis. La página explica los distintos tipos de negocios que pueden constituir: propietario exclusivo, asociación, corporaciones. Allí está todo. Recibimos muchas preguntas porque muchos individuos en la industria del cannabis tienen problemas con sus cuentas bancarias y cómo pagar sus impuestos si no tienen una cuenta bancaria. Si necesitan pagar en efectivo, tenemos una solicitud que pueden llenar para pagar en efectivo en una de nuestras oficinas de distrito. Nuestras oficinas de distrito están hoy cerradas, a menos que tengan una cita previa. Pueden ingresar a nuestra página web y allí buscar la información para solicitar una cita en una de nuestras oficinas. Allí podrán coordinar ese pago en efectivo. Lo otro que nos preguntan mucho es por MyFTB. Los individuos que constituyen una corporación o una SRL quieren inmediatamente crear una cuenta MyFTB. La cuenta MyFTB de la Junta Impositiva de Franquicias les da acceso a los registros y como propietarios de sus empresas
ustedes pueden aplicar y obtener acceso. Solo podrán crearla luego de hacer su primera declaración de impuestos. Nuestro proceso de validación es el siguiente. Primero, cuando se registran en MyFTB como negocio, deberán tener una declaración de impuestos disponible. Es nuestra primera forma de comprobar que están legalmente autorizados a ver esa información. Hay una segunda validación que requiere que les enviemos una clave por correo y siempre se enviará a una dirección que ya tengamos registrada. Esta vendrá de esa declaración de impuestos ya mencionada, la última que hubieran hecho. Si está haciendo la declaración de impuestos de 2019, esa será la dirección que usaremos. Si crean una cuenta MyFTB, deben esperar unos 5 meses luego de hacer la declaración de impuestos de 2019, para darnos tiempo a procesarla y usarla como medio de verificación. Si tuvieran declaraciones de años anteriores, ya pueden ir a registrarse a MyFTB. La clave llegará por correo. Pueden esperarla entre 5 y 7 días hábiles después. Cuando la reciban, es importante que ingresen a la página web y finalicen su registro. Esta clave solo servirá por tiempo limitado. Cuando la reciban, vuelvan a ingresar, terminen de crear su cuenta y sepan que no volverán a necesitar esa clave de nuevo. Ya tendrán su usuario y contraseña y las preguntas que les haremos por seguridad, y eso les dará acceso a toda hora a sus registros impositivos. Si alguna vez necesitan saber si hicieron algún pago, si ingresaron sus impuestos o incluso más importante, solo para comunicarse con el departamento. Comunicarse con la Junta por teléfono puede ser algo difícil de lograr. Estamos en un estado de 40 millones de entidades de negocios. A diferencia del Departamento de Desarrollo del Empleo, que trata con negocios que tienen empleados, y a diferencia del Departamento de California de Impuestos y Tarifas, que lidia con licencias de reventa y otras licencias para el cannabis. Todas las entidades de negocios deban o no registrarse en el CDTFA o en el Departamento de Desarrollo de Empleo si contactan a la Justicia Impositiva de Franquicias. Por eso, contactarnos por teléfono puede ser algo muy difícil. Al crear una cuenta de MyFTB, pueden, en el horario de atención, ingresar en su cuenta e iniciar una conversación segura. Allí se enviarán mensajes instantáneos con uno de nosotros. Por teléfono, solo podemos atender una llamada por línea, mientras que por chat podemos tener muchas conversaciones a la vez. Esto aumenta las chances de que logren comunicarse. También tenemos una opción llamada envía un mensaje. Para mí es una forma de saltearse el servicio postal, ya que si cargan información para la Junta a través de su cuenta, es subido inmediatamente, acelera el proceso de envío y obtienen una confirmación inmediata de que recibimos la información. Pueden ver de forma inmediata los documentos que hubieran subido a la Junta Impositiva y cualquier comunicación que les hubiéramos enviado. Siguiente. Otro recurso que la Junta ofrece es la línea de pequeños préstamos. El número es 916-845-4669. Es una línea de información. Si tienen preguntas, no saben cómo llenar los formularios, cuál es el proceso, etc., esas son preguntas que podemos responder ahí. Esta línea no tiene acceso a cuentas por lo que no pueden confirmar pagos o si un impuesto fue ingresado. Solo pueden responder preguntas sobre fechas límites, cuáles son las fechas normales para declarar, para prevenir que llaman a la otra línea, dejándola así libre de preguntas. Esta es una línea de información y con esto doy lugar al siguiente presentador. Hola, mi nombre es Shaleen Hunter y soy una consultora de derechos civiles trabajando con el Departamento de Empleo y Vivienda Justo. Me alegra estar hoy con ustedes, si bien ojalá fuera en persona. Hablaré un poco sobre el departamento, ya que la mayoría no sabe qué es exactamente. Comenzaré con nuestra misión,
que realmente es proteger a la gente de California ante la discriminación. Esto aplica al trabajo, vivienda, alojamiento público, crímenes de odio y tráfico de personas. Siguiente. Siguiente. Tenemos una serie de responsabilidades importantes. Nos encargamos de difundir y ofrecer entrenamientos como el de hoy. Investigamos denuncias de discriminación y casos de discriminación sistémica. Facilitamos la mediación y resolución de disputas de derechos civiles. Y aplicamos la ley para procesar esas violaciones en la Corte. Cubrimos todo, desde prevención hasta enjuiciamiento. Siguiente. A efectos de la conversación de hoy, nos concentraremos en empleo. ¿Cómo cumplimos nuestros objetivos como agencia? Dependemos de la ley. Utilizamos leyes como la Ley de Empleo y Vivienda Justa, la Ley Ralph, que habla de crímenes de odio, la Ley UNRU, que aplica a empresas, la Ley de Personas con Discapacidad y las leyes contra el tráfico de personas. Estas leyes protegen a individuos ante la discriminación y se basan en clases protegidas. Esta es la lista que ven ahora. Todos formamos parte de al menos una clase protegida, el género. Muchos de nosotros seremos parte de 2 de ellas, ya que esperemos que todos lleguemos a cumplir más de 40 años. Y luego muchos de nosotros aplicaremos a otras categorías, tales como raza, orientación sexual, identidad de género, estado civil, etc. Siguiente. ¿Quiénes deben cumplir con la ley? Empleadores públicos, empleadores privados, organizaciones sindicales y agencias de empleo, es decir, todos. Hablaremos ahora un poco de requerimientos para empleadores, un poco sobre la prevención y luego el proceso de denuncia en caso de discriminación. Como empleador, hay cierta información que deben compartir con empleados. Esta incluye información respecto a la discriminación, licencias familiares, acoso sexual, derechos de las personas transgénero y derecho de personas embarazadas. Siguiente. Estos afiches que ven, el primero trata sobre la discriminación y habla de las clases protegidas y la discriminación ilegal. Es importante que los empleados sepan que están protegidos y a quién deben contactar en caso de discriminación. El afiche sobre licencias familiares habla del derecho de un empleado ante necesitar cuidar a un familiar o de obtener licencia médica en caso de nacimientos, de adoptar o dar en adopción, o de problemas de salud graves propios de un hijo o pareja. La ley en California prohíbe a los empleadores denegar o interferir con licencias por embarazo o discapacidad. Es información que empleadores y empleados deben saber. Siguiente. Ficha técnica de acoso sexual. Define el acoso sexual, los diferentes tipos y comportamientos, y además, este último año se dictó una nueva ley que requiere que nuestro departamento disponga de cursos en línea para la prevención del acoso sexual y de conductas abusivas en el trabajo. La versión para empleadores está disponible en nuestra página web y pronto estará disponible una versión para supervisores. Todos los entrenamientos están disponibles en varios idiomas, por lo que serán muy útiles para sus empresas. El afiche sobre personas transgénero da definiciones y buenas prácticas para empleadores, para respetar los derechos de esos empleados. El uso del nombre utilizado antes de hacer la transición, usar el pronombre equivocado de forma intencional, u obligar a un empleado a usar un baño en particular que no se corresponde con su identidad de género, es acoso y es ilegal. Siguiente.
El último fiche obligatorio de información sobre las obligaciones respecto de una persona embarazada. Es un tema muy complejo y es importante que empleados y empleadores sepan sus opciones respecto de las licencias por maternidad. El DFEH está trabajando ahora en una aplicación para empleados para que puedan, empleados y empleadores, en realidad, para que puedan saber sus derechos a la hora de ser padres. Siguiente. Dejando de lado las obligaciones por un segundo, quiero hablar de diversidad, inclusión e igualdad un momento. Esto ayuda firmemente a prevenir la discriminación. Es importante que los empleadores en general, y en particular en esta industria, entiendan sobre racismo sistémico y sepan el impacto que las políticas del cannabis y su aplicación han tenido para latinos y afroamericanos. Todos sabemos un poco sobre la guerra contra las drogas. Reconocer el racismo sistémico permitirá a los empleadores tomar un enfoque holístico para revertir estos efectos. Nos referimos aquí a que todo cambio a largo plazo debe estar plasmado e implementado desde su plan de negocios. La diversidad, la inclusión y la igualdad pueden lograrse. Los enfoques aplicados, la información a los empleados, los anuncios de búsquedas laborales, los planes de comunicación y programas de aprendizaje, entrenamiento antirracista para proveedores y empleados, y cursos específicos para empleados a cargo de la contratación, la búsqueda, entrevistado y supervisión de otras personas. Demostrar liderazgo en estas áreas puede ser incentivado a través de mejoras salariales. Esto ayudará a determinar los pasos a tomar para reducir la discriminación de poblaciones discriminadas por este negocio desde hace tiempo. Más allá del contexto de protesta actual, hay mucho que hacemos y aún más por hacer para que los negocios no estén envueltos en litigios y para concentrarnos en la igualdad. Siguiente. Esperamos que las leyes se cumplan, pero la discriminación existe y hay un proceso para denunciarla. Tenemos un proceso de denuncia dentro del DFEH. Pueden verlo en nuestra página web, pero está compuesto por 7 puntos. Comienza con la denuncia y puede llegar hasta el litigio civil. Siguiente. Generalmente, cuando alguien hace una denuncia por discriminación, la DFEH evaluará los hechos y decidirá si investigará el caso. Si se acepta, lo siento. Si se acepta, investigaremos los hechos y los aspectos legales de forma independiente. Esto involucrará revisar respuestas ante quejas presentadas y otra información y evidencias que ambas partes entreguen. Entre otras cosas, la DFEH intentará resolver la disputa. Con suerte podremos resolver la disputa con una mediación y evitar el juicio. Pero siempre está esa opción final de emprender acciones legales. Siguiente. Las reparaciones por discriminación pueden ser variadas. Resarcimiento de pérdidas reales y compensación por la angustia emocional. Contratación o recontratación es lo más común para discriminación de empleados. Pagos retroactivos o ascensos. Entrenamiento o cambios de políticas es la otra opción común de reparaciones. Los empleadores deben tomar clases y hacer cambios de ciertas políticas para evitar que vuelva a pasar. Eso también suele ir con supervisión y reportes de la DFH. También puede haber penalidades civiles, daños punitivos, costos legales, abonados al departamento si continúa. Siguiente. Esta es nuestra información de contacto. Podemos responder preguntas sobre el proceso de denuncia, pero también tenemos un equipo de divulgación. Así que si quieren entrenamiento específico sobre algún tópico de discriminación de empleados o cualquier otro tema, por favor contáctenos y estaremos felices de hacerlo. De nuevo, somos la Organización de Derechos Civiles de California. Ofrecemos estos afiches obligatorios para que sus empleados los vean como medidas preventivas, para que puedan evitar un juicio. Eso es todo. Gracias.
Buenos días a todos, mi nombre es James Wong y trabajo con el EDD. Les contaré un poco de nuestro departamento, qué hacemos y qué servicios ofrecemos, y sobre la importancia de reportar a sus trabajadores y sus empleados a nuestro departamento. Sé que cuando muchos piensan sobre el EDD, piensan sobre el seguro de desempleo y eso es parte de lo que hacemos. Pero el EDD también es la agencia estatal que recolecta los impuestos sobre las nóminas. Algunos pueden que no sepan lo que son si nunca tuvieron un negocio, pero todos los conocemos. Si miran su sueldo, todos los impuestos descontados son los impuestos sobre las nóminas. Cuando comiencen sus negocios y contraten a sus empleados, será tarea de ustedes ocuparse de estos impuestos y enviarlos al departamento. Si tienen preguntas sobre algo de lo que expliqué hoy o preguntas en el futuro, visiten nuestra página web que cuenta con mucha información sobre impuestos sobre la nómina y sobre el seguro de desempleo y el seguro por discapacidad. También pueden llamar a nuestro número gratuito, nuestro centro de asistencia al contribuyente, que es el que ven en pantalla. Es un número gratuito si tienen dudas sobre estos impuestos. También hacemos seminarios gratuitos de los que pueden participar para aprender sobre los impuestos de nómina. Hablaré más de eso luego, pero también pueden encontrar todos nuestros seminarios en la página web en pantalla. Siguiente. Hoy hablaré sobre la importancia de reportar a sus empleados al EDD. Ya sea que contratarán empleados para trabajar con ustedes o usarán lo que llamamos un contratista independiente, es importante saber cuándo reportar a estos trabajadores al EDD y pagar los impuestos correspondientes. Algunos quizás sepan de la nueva ley que entró en efecto este año sobre los contratistas. Enseguida hablaré de eso. Esto es importante porque si usan a un contratista independiente y luego resulta que son empleados, podrían adeudar impuestos. Hablaré más de eso luego y de los recursos disponibles para ayudarlos. Siguiente. Hablemos de números. Esta tabla muestra cuáles podrían ser sus costos para con el EDD. Del lado izquierdo, primera columna, eso muestra cuáles son sus impuestos sobre la nómina. El impuesto de desempleo, de entrenamiento del empleado, seguro de discapacidad estatal y el impuesto sobre la renta. Algunos quizás ya los conozcan si tienen una nómina, pero estos son los 4 impuestos estatales que se envían a nuestro departamento. Ahora vamos a la columna de la derecha, donde dice trabajador clasificado correctamente como empleado. Digamos que contratan a una persona y le pagan $20.000 al año. Le pagan $20.000. Si miran la columna de la derecha, esto es lo que deberían pagar al EDD. Adeudarían $238 por el seguro de desempleo, $7 por el impuesto al entrenamiento de empleados y pagan seguro por discapacidad o impuesto sobre la renta porque el empleado paga eso. Lo que deberían al EDD sería un total de $245 por esta persona a la que le pagan $20.000 al año. Si toman a esta persona como contratista independiente y nosotros vemos que en realidad es un empleado, adeudarán los impuestos de la columna del medio. 238 más 7 más 200 más $1.200, por un total de $1.645. Es decir, que por una persona que era un contratista independiente, pero que vimos que era un empleado. Como pueden ver, es una gran diferencia respecto de cuánto adeudarían. Como pueden ver, puede costarles muy caro tratar a alguien como contratista independiente si resulta que son empleados. Siguiente. Hay muchas ideas equivocadas respecto de los contratistas. Quizás ya conozcan algunas. Queremos discutirlas primero, antes de hablar de los contratistas independientes. El documento que aparece en pantalla, el de 573M, Ideas erróneas sobre los contratistas independientes, está disponible en nuestra página web y pueden descargarlo. Y menciona los errores más comunes sobre los contratistas independientes. Algunos quizás ya conozcan algunas de estas. Algo que oímos siempre es: bien, tengo una peluquería.
y las peluquerías consideran a sus empleados como contratistas. Yo haré lo mismo, porque debe estar bien hacerlo. Recuerden que eso no es siempre así, ya que hay reglas que deben cumplir. Para saber si se trata o no de un contratista, no pueden contratar a alguien y decir que son contratistas porque alguien más lo hace así. Otro error común que oímos es, bueno, no es un empleado regular, solo trabajó para mí por unos días, por una semana, de forma temporal. Recuerden que no porque alguien trabaje de manera temporal significa que sea un contratista independiente, porque de nuevo hay reglas que seguir para determinar si son o no empleados. Revisen ese documento, el de 573M, el cual habla de estos errores comunes. Siguiente. Recuerden, cuando contraten a alguien y le pagan por sus servicios, son empleados y deben estar en la nómina. Esto puede incluir todo tipo de trabajadores y voluntarios. Siguiente. Especialmente si les pagan. Recuerden, si son una corporación, y Laila habló un poco de eso, si deciden constituir una corporación, todos los oficiales corporativos son empleados según la ley. Este es otro error común. Da igual que contraten un gerente, personas de atención al cliente, cultivadores, cosechadores, son todos empleados. De nuevo, si controlan lo que hacen. Siguiente. Recién mencioné la nueva ley que entró en efecto. Ha estado mucho en las noticias y es muy importante que se familiaricen con esta ley, especialmente si planean usar contratistas independientes en su negocio, pues lo cambia todo. Alguien que antes podría haber sido un contratista independiente, puede que ya no lo sea más. Y esta nueva ley, llamada Ley de Asamblea 5 o AB5, surgió y de nuevo entró en efecto el 1 de enero de 2020. Surgió a partir de la compañía llamada Dynamex y llegó hasta la Corte Suprema, así que cuando alguien mencione el caso de Dynamex, están hablando de esto. Como resultado de ese caso, la Corte Suprema dio nuevas reglas para determinar si alguien es un contratista independiente. Antes nos hubiéramos fijado en si ustedes controlaban al empleado y le decían qué hacer. ¿Fijaron sus horas? ¿Lo supervisaron? ¿Determinaron su paga? Todas estas eran las cosas que analizábamos para determinar si controlaban a una persona. Ahora hay un nuevo examen que debemos usar para saber si un trabajador es o no un contratista. El examen ABC. Le dicen el examen ABC. Hay mucha información en línea. Y en la página del EDD sobre la nueva ley, la AB5, o pueden buscar AB5 o examen ABC en Google y encontrarán mucha información sobre esto. En este caso, crearon este nuevo examen para determinar si alguien es o no un contratista. Y se basa en un examen breve, en el que deben cumplir 3 criterios, 3 condiciones. Deben cumplir las 3 condiciones para que esa persona sea un contratista independiente. Hay algunas excepciones a este examen, es decir, que hay ciertos trabajadores que no aplican para este examen. En esos casos, utilizarán el viejo método para determinar si una persona es o no un contratista independiente. Es decir, que aún no eliminamos el viejo método para determinar si alguien es un contratista independiente. Pero si no son parte de la excepción, deben usar el sistema ABC. Esas excepciones están en nuestra página web y en línea. Siguiente. Hay muchos recursos que los pueden ayudar, pero si luego de revisarlos igual no están seguros, les recomiendo que visiten nuestra página web, que cuenta con mucha información sobre los impuestos sobre la nómina, los contratistas independientes y la nueva ley AB5. También tenemos otros recursos, como mencioné antes, tenemos seminarios gratuitos donde pueden venir a aprender sobre impuestos sobre la nómina y cuáles son sus responsabilidades para con el EDD. En este momento, esas clases están armadas como webinars, pero cuando finalice la pandemia, volverán a ser clases presenciales. Vengan a nuestros seminarios. Tenemos seminarios básicos que hablan sobre impuestos, seminarios que solo hablan sobre empleados y contratistas, y varias lecciones diferentes disponibles para ustedes. Damos estas clases regularmente en todo el estado.
Solo visiten la página web y hallarán algunas cerca de ustedes. Incluso si no están listos para ir hoy a un seminario, quizás en 6 meses o un año decidan que quieren aprender de esto. Visiten nuestra página web y fíjense cuánto habrá uno cerca de ustedes. Y como dije antes, son todos gratis. Otro recurso que quiero mencionar es el primero en esta lista. No, perdón, el segundo, que es la Guía para la Determinación del Estado de Empleo, o de 1870, también disponible en la página del EDD. Esto es su cuestionario, un cuestionario que llenan y envían y nosotros les enviaremos un documento por escrito, diciéndoles si la persona es o no un contratista independiente. Es decir, que determinaremos esto con la información que nos provean. Esta es una gran herramienta para que ustedes usen, si no están seguros o si quieren protegerse, pues si vamos a hacer una auditoría o investigamos su empresa y decimos, oye, él es un empleado, nos pueden contestar, espera, ustedes me dieron esto diciendo que no lo era. Les servirá de protección si hablamos del mismo empleado y los hechos no han cambiado. Usen esta guía si no están seguros o si quieren usar un documento escrito del EDD. Con eso finaliza lo que quería contarles. Así que les cederé el lugar al próximo panelista. Buenos días, mi nombre es Eduardo Blanco, soy abogado y trabajo con la Junta de Relaciones Laborales y Agricultura. Siguiente. La Junta de Relaciones Laborales protege los derechos del trabajador de muchas maneras, y hoy quiero concentrarme en 2 de ellas. Primero, los trabajadores tienen derecho a estar protegidos, al sindicalizarse, por ejemplo, al organizarse o apoyar. Nos referimos a esto como actividades sindicales. Segundo, los trabajadores tienen derecho a estar protegidos cuando actúan en conjunto para llevar un tema al empleador sobre las condiciones de trabajo. Esas serán actividades concertadas. Esta última categoría incluye discusiones de salarios y horarios, y otros ejemplos respecto de las condiciones laborales, como discriminación, acoso, salud y seguridad. Y esto incluirá ahora dudas que tuvieran respecto del coronavirus, como el equipo protector, distanciamiento social y licencias por enfermedad. Los empleadores deben respetar estos derechos, y si un empleador actúa contra un empleado por usar sus derechos, es considerado tomar represalias, y es una práctica laboral desleal. Las represalias pueden ser muchas cosas. Generalmente se piensa en despidos, pero echarlos antes de tiempo, bajar sus salarios, darles menos trabajo, o darles tanto trabajo que renuncian, son todos ejemplos de tomar represalias. Claramente, si el problema planteado por los trabajadores es que no están haciendo algo que es requerido por la ley, parten de un lugar difícil para decir luego que no fue una represalia. Sin embargo, si todo está bien y están demandando algo que va más allá de lo requerido por las leyes locales, tienen derecho a decir que no. Solo no tomen represalias. Algo más sobre tomar represalias. Las palabras cuentan. Decirle a un empleado, si no te gusta trabajar aquí, allí está la puerta. Puede ser tomado, y ha sido tomado, como lo mismo, que quiere decir estás despedido. Siguiente. Estos son los temas de los que hablaré de ahora en más. Hablaré de si la ALRAC aplica a ustedes. Uno de los temas será si los empleados de agricultura, luego, si son empleados de agricultura, y por último, algunos requerimientos de la Ley de Regulación y Seguridad del uso del cannabis medicinal y de esparcimiento o MAUCSA. Primero deben saber que ALRA solo aplica a la agricultura y a la agricultura en California. Siguiente. Un empleador de agricultura incluye a los cultivadores de cannabis, incluyendo guarderías de cannabis, áreas de cultivo y de recorte. Si son dueños de una guardería o negocio de cultivo o corte, son empleadores de agricultura. No importa si toman un contratista para proveer estos trabajadores y hacerse cargo de estos temas. Ustedes serán los responsables en caso de violaciones a los derechos de esos trabajadores a unirse o sindicalizarse. Para que sepan, en el caso de la agricultura,
Si contratan a un contratista, ese contratista deberá ser un contratista registrado y licenciado para trabajar en granjas. Como ven, el término empleador es muy amplio. Solo quiero resaltar que incluye asociaciones y cooperativas, por lo que pueden ser considerados empleadoras y ser las responsables en caso de prácticas desleales de trabajo. Siguiente. Escucharon al EDD hablar de qué es un empleado para ellos y sobre contratistas independientes. Y aquí es donde hay cierta distancia entre ambas agencias. No toda persona en la nómina será considerada un empleado a efectos de las relaciones laborales en la agricultura. Los propietarios, gerentes y supervisores no son empleados, son todos gerentes, más allá de que sean una contratación directa o sean los propietarios, gerentes o supervisores de un contratista, al cual ustedes contrataron. Bajo nuestra ley, los empleados son los trabajadores que están haciendo un trabajo en contacto con la planta, y esta es su función principal. También será todo aquel que colabore a que el negocio cumpla sus objetivos, desde crecimiento, cosecha o preparar la cosecha para vender. O sea, los empleados administrativos serán empleados de agricultura. Ser clasificado como empleado ofrece cierta protección y permitirá al empleado votar a favor o en contra de representación sindical. Siguiente. Acuerdos de paz laboral. Hablé de violaciones a los derechos de los empleados a unirse o sindicalizarse. Los acuerdos de paz laboral crean situaciones en las que una violación del derecho a sindicalizarse puede suceder. Si tienen una licencia de cannabis, entonces saben que deben tener al menos 20 empleados en cualquier momento del año para que estos acuerdos de paz sean requeridos. Además, deben firmar un acuerdo, así si fuera requerido por un sindicato. El acuerdo debe permitir al sindicato acercarse y hablar con sus empleados. Y recuerden, esto incluye a los contratistas. Es una práctica laboral desleal preguntarle a sus empleados qué piensan sobre los sindicatos o sobre algún sindicato específico o sobre qué hablaron con el líder sindical o qué dijeron otros trabajadores. En resumen, dejen este tema en manos de sus empleados y de los líderes sindicales. No se involucren, porque comúnmente será visto como una interferencia y eso lleva a que sean acusados de prácticas de trabajo desleales. Hoy quizás los preocupan temas como el distanciamiento social y eso puede llevar a que actúen de forma unilateral y no permitan al sindicato ingresar a la propiedad. Creo que eso puede ser difícil y que mal manejado puede llevar a una acusación de práctica de trabajo desleal. Lo mejor es ser proactivo y hablar con el sindicato de esto y buscar un punto medio, alguna forma en la que puedan hablar con sus empleados. Para una imagen más completa de lo que hacemos y sus obligaciones como empleador o derechos como empleado, nuestra página web es www.alrb.ca.gov.